Es uno de los referentes en infectología, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un honor para nosotros que el doctor esté acá. Es un honor que Córdoba nos haya recibido y sea parte de esta jornada. Y además, después esta jornada va a salir a través de el portal de Intramed a todo el resto del mundo. Así que creo que es un honor para nosotros poder disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias a ambos, gracias a Córdoba y doctora. Bueno, muchísimas gracias. Yo simplemente tengo el honor de presentarlo al doctor, ¿no es cierto? Que me paro para hacerlo porque realmente es un honor. En mi caso, yo estoy representando a la Facultad de Ciencias Médicas, que quiere acompañar en este evento tan importante de tener esta personalidad, como dijo el doctor, de renombre nacional e internacional. El profesor Daniel Stambulian se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires en 1962 y completó sus estudios de posgrado en infectología en la Universidad de Southern California en 1971. Fue fundador y vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Infectología, profesor de Infectología de la Universidad de Buenos Aires desde el 87 al 2006. En el año 2000 fue designado profesor emérito de Infectología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es profesor voluntario de la Universidad de Miami por recomendación del Departamento de Medicina y profesor honorario del Instituto Universitario CEMIC. Fundador y presidente de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos en Buenos Aires. Fundador de Fight Infection Disease in Emerging Countries, una organización sin fines de lucro creada en Miami, Estados Unidos, cuyo objetivo es llevar a cabo programas de prevención de enfermedades infecciosas en países emergentes. A través de esta institución, el profesor Dr. Stambulian ha establecido como objetivo promover un enfoque regional y multidisciplinario para la prevención y manejo de las enfermedades infecciosas. Para lograr este objetivo ha organizado varios grupos de trabajo, tales como el de vacunación para adolescentes y adultos, medicina del viajero, herpes zóster, entre otros. A través de estos grupos de trabajo, especialistas desarrollaron y llevan a cabo acciones en las áreas de investigación y prevención, diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas. Hoy tenemos el placer de poder escucharlo y que nos dé una actualización sobre estos temas que son de su especialidad. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Realmente les agradezco mucho a usted por su presentación, a ORDE, Córdoba. Córdoba tiene un sentido muy especial para mí porque yo trabajé muchos años con la gente de infectología que estaban dirigidos por Remo Bergoglio, Jacob y otro grupo de trabajo, y nos reuníamos periódicamente. Me acuerdo una reunión muy linda que teníamos en La Falda, después elegíamos Carlos Paz, así que Córdoba es un centro muy atractivo desde el punto de vista profesional y para mí es un honor estar con ustedes. La idea es contarles un poco qué pasa con la gripe y por qué es fundamental que nosotros hagamos la prevención de la gripe y qué herramientas tenemos para ello. Después voy a hacerle algunas pequeñas reflexiones y comentarios sobre un nuevo germen pariente del coronavirus, de los que producían resfrío, y en el 2003 el SARS, que era un síndrome agudo respiratorio severo, y que ha aparecido ahora en Medio Oriente y que realmente es muy importante tenerlo como un modelo de cosas que pueden aparecer y a los que viajan o viajamos tenerlos presentes. La gripe, como ustedes ven acá en esta diapositiva, 5 a 20% de la población la tiene cada año. Yo nunca me voy a olvidar en el 2009 que nosotros tuvimos la pandemia, tuvimos 20%.
Pero estas son cifras que realmente se dan, un año más, un año menos, pero se dan todos los años. Y tiene un gran impacto en la salud, porque ocasiona enormes pérdidas de la productividad laboral. Fíjense en estos datos que siempre son muy útiles tenerlos presentes, son de Estados Unidos y que en países como el nuestro lo dividimos por 10. Las hospitalizaciones por la gripe es un montón, pero lo interesante e importante es tener presente que en la Argentina de 1.000 a 4.000 personas mueren por año, en Estados Unidos de 10.000 a 40.000 mueren por año por gripe o alguna enfermedad relacionada a la gripe, porque muchas veces un paciente que tiene un problema cardiovascular se muere de un infarto provocado o precipitado por un cuadro gripal. Eso es algo que realmente a nosotros nos ha resultado muy importante. Aumenta la internación, los costos de hospitalización y un gran impacto en la productividad laboral. Porque cuando uno tiene gripe, una semana, lo ideal es que no vaya a trabajar con gripe, porque si va a trabajar con gripe, contagia a los otros. Entonces estos son hechos, me parecen muy importantes. ¿Cuántos virus de la gripe hay? Habitualmente son 3, pero los más importantes son el A y el B. Esos son los más importantes. Desde el 77 estos son los que están mundialmente diseminados. Y el H3N2 se asocia con mayor mortalidad. Yo no me voy a olvidar lo que pasó el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan que no habían vacunas antigripales? ¿Qué había pasado? Había pasado que en el hemisferio norte tuvieron una gran cantidad de gripe por H3N2. Y esta gran cantidad de gripe por H3N2 realmente produjo mucho más complicaciones que las habituales. Yo nunca me voy a olvidar, yo tengo un gran amigo colombiano que vive en Orlando, me dice, no sabés, Daniel, lo que ha sido este año. A raíz de eso se precipitó en la Argentina el temor y la gente se vacunó mucho. Y además, ¿se acuerdan lo que pasó en Carmen de Areco? Que en una sala de terapia intensiva una persona tuvo un cuadro, entre comillas, que parecía una gripe, porque había estado en diciembre, eso fue en enero, había estado en diciembre en Orlando, se contagiaron como 14 personas, y entre gripe y después se fue una enfermedad de legionario, pero hubo muchos temores de que esa mujer había traído la gripe y había contagiado al grupo que trabajaba con ella. ¿Por qué remarco lo del virus B? Ustedes van a ver que todavía este año en la Argentina tenemos la vacuna trivalente, que es H3N2, H1N1 y B. Pero el año que viene, como ocurre ahora en Estados Unidos, va a tener la cuadrivalente, que significa que la B, muchas veces, las vacunas no tienen una buena cobertura con la que está circulando porque hay 2 tipos distintos y entonces eso hace que muchas veces tengamos epidemias por la B y para mejorar su cobertura se va a hacer la vacuna cuadrivalente. Este es un concepto muy fácil de recordar, pero muy importante en tenerlo. Cuando hay un brote de gripe, en general dura 6 semanas por invierno, pero el brote, porque el virus después sigue circulando. Nosotros trabajamos mucho con la gente del Instituto Malbrán, y el año pasado, hasta meses de noviembre, diciembre, el virus circulaba. Pero el brote, en general, dura alrededor de 6 semanas, y hay una rápida diseminación de la infección, sobre todo los chicos la diseminan mucho,
Y lo que nosotros vemos que en el hemisferio sur, la gripe, el brote, va de abril a agosto, y en el hemisferio norte de noviembre a abril. Entonces lo que tenemos que tener presente, que habitualmente el brote empieza alrededor del principio de mayo. Por eso es tan bueno vacunarse en los meses de marzo y abril. Yo nunca me voy a olvidar, el 2009 empezó el 6 de mayo. Entonces, pero uno tiene que tener presente que si tiene condiciones de riesgo, uno puede vacunarse en cualquier momento e inclusive durante la época que está circulando el virus de la gripe. Unas pequeñas reflexiones y comentarios sobre las pandemias. Yo tengo un libro muy lindo que describe la gripe española del 18. En el 18 murieron 50 millones de personas y en un par de meses murieron más gente que todas las que mató el SIDA o el HIV o SIDA hasta el presente. Y se morían de dos maneras. Algunos se morían teniendo la enfermedad y otros se morían a los 7, 10 días. ¿Por qué? Porque se sobreinfectaban con el neumococo. Por eso ustedes van a ver que en el calendario nacional está la vacuna antineumocóxica, también hay algunos que indican en algunos casos especiales la Prevenar 13, pero está para aplicarla en los mayores de 65 años y en los que son diabéticos, cardiovasculares, dializados, etc. Pero tener presente que la vacuna de la enfermedad del neumococo mata mucho después de una infección viral y es algo que también tenemos que tener presente. Después estuvo la gripe asiática, la de Hong Kong, y el 2009-2010 tuvimos la H1N1. La gripe aviar. Yo nunca me voy a olvidar que en el 2005 nos reunieron a todos los infectólogos, ministros de Salud Pública, en Malta. Yo no la conocía Malta, es una pequeña país así que está cerca de Italia. ¿Por qué? Porque teníamos el temor de la gripe aviar que apareció en el 97, pero en el 2003 comenzó a esparcirse al hemisferio occidental. ¿Y sabe cuál era el temor? El virus de la gripe aviar tiene los receptores de la gripe en el pulmón. Habitualmente los receptores de la gripe están en la nariz o en la faringe, entonces al pulmón llegan no tantos, por eso es que el que tiene gripe no todos se mueren, sino que se enferman y algunos tienen la neumonía o neumonitis y se complican. Pero los de la gripe aviar, 50% se mueren porque el virus va directamente al pulmón. Era tanto el temor que ustedes también recordarán, los que tienen algunos años, que se hizo famoso una medicación que se llamaba Tamiflu, el famoso Tamiflu. Y todos estábamos tan desesperados que nunca me voy a olvidar del ministro de Salud Pública nuestro, que compró 500.000 dosis de Tamiflu y costaba conseguirla. Y yo nunca me voy a olvidar, porque yo viajo mucho a esos lugares, a distintos lugares, sobre todo a China, la India, Armenia, etc. Y todos nos llevábamos el Tamiflu con nosotros, porque no había vacunas. Por si uno tiene gripe aviar, entonces lo importante era tomar inmediatamente el Tamiflu. Todavía no hay vacuna para la gripe aviar, pero es un elemento a tener presente. El H7N9 apareció en febrero del 2013. Afecta a mayores. La transmisión es aves del corral a humanos.
Y fíjense, la mortalidad tiene 20%. Es otro gripe aviar que apareció que por suerte no se difunde. Y yo siempre recuerdo algunas reflexiones de los que a mí me resultaron mentores. Yo creo que en la vida siempre nosotros hacemos un montón de cosas, pero siempre tenemos, no son muchos, pero 3, 4 mentores tenemos. Y yo tenía un mentor en vacunas, que era el doctor Hilleman, que inventó la vacuna triple viral, la vacuna del meningococo y otras. Y nunca me voy a olvidar que en esa época, ahora falleció, le preguntamos qué pensaba de la gripe aviar. Y él nunca me voy a olvidar la reflexión que me dio. Me dice, mire, Stambulian, cuando un virus es muy, muy agresivo, no se difunde fácilmente. Cuando un virus es no tan agresivo, se difunde. Pasó con el H1N1, con la pandemia del 2009. No fue demasiado agresivo y se difundió un montón. En cambio, no pasó con lo de la gripe aviar. Ustedes habrán leído estos días sobre el ébola, sobre los casos de la enfermedad de ébola, que es una fiebre hemorrágica. Desastre. Es prácticamente mortal, pero no hay muchos casos. Se contagia persona a persona. La fiebre hemorrágica argentina se produjo vacuna también, pero no se difunde mucho. El concepto es que cuando un virus es muy agresivo, no se transmite fácilmente. ¿Cuáles son las características clínicas, que ustedes lo saben, de la gripe? A diferencia del resfrío, mialgia, cefalea, astenia, rinitis no mucho, pero produce una alta contagiosidad. Lo que es bueno que los latinoamericanos sepamos distinguirla del dengue, porque el dengue produce una gripe. ¿Y cuál es la diferencia entre el dengue y la gripe? Lo digo esto porque seguramente muchos van a ir al Mundial de Fútbol en Brasil, que es en el mes de junio, y allí va a haber circulación del virus de la gripe, pero también hay circulación del dengue. Cuando uno tiene un cuadro de gripe con rinitis, gripe sin rinitis, dengue. Las dos cosas son importantes tenerlas presentes, porque cuando uno tiene un paciente que viene sobre todo del norte, de Paraguay, de Bolivia, y tiene un cuadro gripal sin rinitis, es bueno hacerle un hemograma, porque si tiene plaquetopenia nos ponemos nerviosos y si no tiene, no. Esa es una diferencia importante. ¿Cuáles son las complicaciones? Ustedes tienen las cardiovasculares, las pulmonares, en los diabéticos, todo, y muchas veces el problema son de las complicaciones extrapulmonares. El riesgo de hospitalización aumenta con la edad. Fíjense ustedes en este cuadro claramente cómo después de los 65 años aumentan las hospitalizaciones. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la gripe es fundamental prevenirla, sobre todo en los adultos mayores. En resumen, la gripe sigue causando un gran problema todos los años, y en los mayores de 65 años tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo ahora quisiera rápidamente hacerle una actualización sobre la vacuna antigripal. Usted sabe que todos los años nos tenemos que dar la vacuna. ¿Por qué? Porque el virus produce pequeños cambios y algunas veces cambios muy grandes, y hay un sistema de vigilancia para el hemisferio norte y otro para el hemisferio sur. Todos los años, alrededor de septiembre, el Malbrán y otros centros de laboratorio tienen que indicarle a la OMS cuáles son los virus que estuvieron circulando. La OMS se lo manda a los laboratorios que fabrican las vacunas,
y en un par de meses nosotros tenemos las vacunas que realmente están muy bien adecuadas a los virus que estuvieron circulando. Eso tenerlo presente, por eso las vacunas son aplicadas anualmente con la composición de los virus que estuvieron circulando. Fíjense acá, en esta diapositiva, la cepa del 2013, la vacuna, y la del 2014, cómo fueron cambiando, sobre todo la B y la H3N2, y esto es gracias a la vigilancia que se hace y entonces nos permiten brindar vacunas actualizadas a los virus circulantes. Y por eso es que todos los años necesitamos o debemos vacunarnos. Habitualmente uno está protegido, inclusive si viaja al hemisferio norte, porque en los últimos años fueron muy parecidas las cepas del hemisferio sur y la del hemisferio norte. Esto, para hacerlo en forma sintética, darles un pantallazo sobre las distintas vacunas de influenza. Fíjense, nosotros tenemos aquí las vacunas adyuvantadas y este año ustedes van a ver que el ministerio y en los comercios hay una vacuna que se llama Fluad, que tiene un adyuvante MF59. Hay otros laboratorios que tienen adyuvante, pero el más conocido es el MF59 de Novartis. ¿Y esto qué brinda? En los adultos mayores brinda una mayor inmunogenicidad. Por eso es que las vacunas adyuvantadas tienen la indicación fundamentalmente en los adultos mayores. Existe en Estados Unidos, en Latinoamérica no se ha hecho popular el Flumis, que es la vacuna que se da intranasal, atenuada, y que es una vacuna muy buena que se da también más o menos hasta los 49, 50 años. Las vacunas se hacen habitualmente en embrión de pollo, pero últimamente han salido vacunas en tejidos celulares, lo que realmente facilita muchísimo que si hay una nueva pandemia, nosotros rápidamente podamos tener vacunas en un número que sea importante gracias a que se pueda hacer en tejidos celulares. En Estados Unidos no tienen la adyuvantada, pero tienen la que tiene alta concentración antigénica de 60 microgramos que se llama Fluzone para los adultos mayores. Y en nuestro medio, ustedes vieron que hay una intradérmica, que es el Istivac ID, y que tiene la ventaja de que las personas que tienen miedo a la aguja se pueden dar la Istivac ID, que prácticamente no tiene una aguja, tiene una cosa muy mínima, es de fácil aplicación, vale un 20% más, pero realmente es una vacuna muy interesante en las personas de 18 a 60, 61 años. A mí siempre me gusta recordar algunas cosas que hemos hecho y vivido. Y recién les comentaba a algunos de los médicos que estábamos charlando de que hay un médico cordobés, Oscar González, que fue ministro de Salud Pública, no sé si es ahora, y en el 93 me llama por teléfono y me dice, mi nombre es Daniel, Daniel, ¿qué te parece que podemos hacer? Porque me han nombrado secretario de la tercera edad. Yo digo, ¿sabés lo que podemos hacer? Vacunar contra la gripe. Y entonces, en ese momento comenzamos a hacer programas con PAMI, con el Ministerio, y más de 7 millones de dosis se aplicaron en la primera década. Y lo lindo es que quedó la idea
Y realmente tanto el Ministerio como PAMI siguen vacunando contra la gripe. ¿Y por qué lo digo esto? Ustedes saben que habitualmente se dice que uno muchas veces tiene muchas ideas y lo importante es cuando uno tiene una idea hacer un grupo de trabajo. Modestamente, si ustedes me preguntan por qué a mí me ha ido bien en algunas cosas, porque he aprendido, sobre todo de Estados Unidos, a hacer grupos de trabajo. Y hoy vi lo de convivir y realmente me impactó. Uno hace grupos de trabajo y esto lo puede hacer cualquiera sea la edad que uno tenga. Y nosotros, para vacunar contra la gripe, en ese momento, ¿sabe qué hicimos? Le enseñamos a los estudiantes de medicina a vacunar. Le dábamos cursos, se entusiasmaban un montón y estaban encantados de vacunar a los adultos mayores. Y los adultos mayores encantados de recibir a los jóvenes que lo vacunaran. Hoy muchas de estas vacunas se dan en las farmacias, en los centros de salud, pero esa fue una historia que a mí me pareció muy interesante. Pero la idea que quiero dejarle, que cuando tienen alguna idea que les parece buena, trabájenla y hagan grupos de trabajo, que es muy bueno para poder llevar adelante. Fíjese, nosotros, ¿a cuánto llegamos a vacunar? Llegamos a vacunar al 60% de los adultos mayores. En Estados Unidos se vacuna del 60 al 70%. Quiere decir que realmente hemos podido llegar a niveles muy interesantes con la vacunación. Dos palabras sobre la pandemia del 2009. Yo nunca recuerdo haber vivido una gripe tan importante como la pandemia del H1N1. ¿Por qué importante? Primero, por el número de casos. Y segundo, porque mataba a gente que no estábamos acostumbrados a que murieran. Yo no estaba acostumbrado a ver embarazadas que murieran. No estaba acostumbrado a ver obesos que murieran. Y no estaba acostumbrado a ver personal de la salud que murieran. En vez de adultos mayores, se morían gente que realmente nos costaba mucho aceptar. Y a raíz de esta epidemia, el gobierno lanzó una campaña de vacunación. Me acuerdo que se compraron 12 millones de dosis, se compraron vacunas antimeningocócicas y nosotros todos trabajábamos para incrementar la vacunación tanto de la gripe como del neumococo. Y fíjense lo que se logró, porque no hay ningún motivador mejor que el haber padecido la enfermedad para que uno se vacune. Trabajadores de la salud, casi todos se vacunaban, todos querían vacunarse. Hoy cuesta un poquito más, tenemos menos, pero igual, fíjense qué buenos datos tuvimos y todos trabajábamos para que la gente se vacunara contra la gripe. Y a mí me gusta también decir las cosas que en el país funcionaron o funcionan. Vacuna intradérmica de influenza. Siempre a mí me gusta dejarle 2 o 3 ideas, no más. ¿Qué tenemos que saber de la vacuna intradérmica? Saber que la piel y la dermis es un sitio ideal para la vacunación porque está muy vascularizada. ¿Se acuerdan ustedes de la viruela? En el 79 se erradicó. Y yo la viví muy intensamente por 2 razones. Primero, porque mi mamá, cuando vivía en el Líbano, tuvo viruela. Y tenía todas las marcas, pobre. Y segundo, porque Paul Werley fue uno de los directores míos en Estados Unidos, trabajó mucho en la erradicación de la viruela. Y se daba intradérmica. Y dado que se daba intradérmica, como también se hace hoy la BCG, Becton Dickinson inventó este aparatito que viene con la vacuna intradérmica y fíjense lo fácil de aplicación.
es una vacuna que realmente a mí me gusta porque es segura y fácil de utilizar. Y sobre todo, los que tienen temor a las agujas es ideal. Y otra cosa interesante, es una observación personal, la vacuna habitualmente que uno se aplica es más que subcutánea intramuscular, porque todos tenemos muy poca cantidad de grasa. Y entonces nos produce un poco de dolor en algunos o mialgias. Esta, como es muy superficial, no lo produce. Si bien se puede poner un poquito rojo el lugar, es muy interesante la tolerancia que la misma tiene. La vacuna nueva de este año es esta, la Fluad, que es la ayuvantada y que muchas veces uno dice, ¿será segura? Porque en Estados Unidos no la tienen, pero nosotros sabemos que más de 65 millones de dosis se han aplicado, sobre todo en Europa. Quiere decir que la vacuna antigripal con ayudante es segura y atractiva en los adultos mayores de 65 años. ¿Para qué sirve la vacuna antigripal? 70-90% previene la enfermedad en los menores de 65 años. En los mayores de 65 años, del 30 a 70%. Pero muchas veces dice, yo me di la vacuna antigripal y tuve gripe. No es así. Lo que pasa es que uno se la da la vacuna antigripal cuando hay otros virus circulando. Pero lo que uno tiene que saber, que es una vacuna inactivada, que no produce gripe, y que fundamentalmente, fíjense lo interesante, 80% previene la muerte en ancianos geriátricos. Quiere decir que es una vacuna que muchas veces yo puedo tener una gripe porque me la di, es decir, recibí la vacuna, pero a pesar de la vacuna puedo tener la gripe, pero en general lo interesante que previene la muerte en los que reciben la vacuna. Entonces, mis queridos amigos, el desafío es tener presente que nosotros tenemos vacunas, tenemos hoy nuevas opciones y la Fluad, sobre todo, es muy interesante para los mayores de 65 años. Yo quería aquí parar un poquito en relación a la gripe, decirles unas reflexiones en relación a una vacuna que se está viniendo y después hacerles una última presentación, que son unos minutos, sobre los coronavirus. Ustedes saben que nosotros somos muy afectos a incrementar las vacunaciones. Y hoy estábamos charlando de que en menos de 2 meses finalmente vamos a tener una vacuna que estuvimos esperándola desde el 2006. Y es la vacuna contra la culebrilla. ¿Ustedes saben lo que es la culebrilla? La culebrilla, ¿saben qué porcentaje de las personas mayores de 60, 70 años va a tener la culebrilla? Se calcula en Estados Unidos, dicen, 1 de cada 3 personas mayores de 70 años va a tener la culebrilla. Nosotros sabemos, sí, esa, nosotros sabemos que por lo menos 20 a 40% de las personas vamos a tener la culebrilla. Los que han tenido culebrilla, todos en una semana se curan. Muchos van a los curanderos. ¿Por qué? Porque le pone ¿qué? Tinta china. Y la tinta china es lo mejor que se inventó para ellos. Porque con tinta china o sin tinta china, a la semana las lesiones se van. Pero el problema de la culebrilla es que el virus va a los nervios, a los filetes nerviosos, y entonces 2 cosas tenemos que aprender. Que el que tiene culebrilla tiene que tomar lo antes posible
el Valaciclovir es un poquito mejor que el aciclovir, 7 días, en general se da de 5 a 7 días, pero 1 gramo 3 veces por día, o 800 miligramos de aciclovir 5 veces por día, y en eso uno previene que el virus no se disemine mucho. Pero para evitar la neuralgia no hay otra cosa que la vacuna, y la vacuna lo previene en el 50-60% de los casos. Se va a dar una sola dosis, no es una vacuna barata, pero es una vacuna que para mí es tan atractiva que yo, que no me la pude dar, a pesar de que viajaba mucho, me di la vacuna de la varicela como para dar un ayudante, aumentarme la defensa hasta que venga la vacuna. La vacuna sale más o menos en 2 meses. No sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre la gripe. Buenas tardes. Yo le quería preguntar sobre el diagnóstico, porque bueno, yo soy el asesor bioquímico de aquí de AUSDE y el diagnóstico del H1N1 normalmente se hace por PCR, o sea, la indicación que tenemos del Ministerio es que se hace por PCR en aquellos casos que hayan llegado a la internación. ¿Esto se hace, es así? ¿Corresponde hacerlo en un determinado número de personas para saber cuál es la proporción de H1N1 y ya medicar? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, mire, lo que usted dice es muy importante y muy interesante. Cuando uno hace un diagnóstico virológico, tiene un sentido epidemiológico y un sentido clínico. Desde el punto de vista clínico, lo que más ayuda a indicar el oseltamivir, CH1N1, H3N2 o B, es la precocidad en su aplicación. Entonces no es fácil, desde el punto de vista clínico, que una persona con sospecha de gripe, usted le haga el estudio y en 24 o 48 horas le dé el resultado. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros preferimos manejarnos con el sentido clínico. Pero, en el paciente que se interna, que muchas veces uno dice, ¿será que habrá tenido H1N1? Usted le puede hacer el estudio para documentar lo que está pasando en ese paciente. Quizás no le ayude mucho el oseltamivir, pero sí desde el punto de vista epidemiológico. Y el otro sentido, desde el punto de vista epidemiológico, siempre el Malbrán nos induce a de que uno de cada 10, 20 pacientes nosotros lo estudiemos, le mandemos la muestra para que ellos sepan qué virus está circulando. No sé si está claro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Última reflexión sobre la vacuna antigripal. En Estados Unidos es una vacuna universal. ¿Qué significa esto? Que todas las personas mayores de 6 meses tienen la recomendación de que reciban la vacuna antigripal. Ya se ha hecho una vacuna universal. Nosotros aquí tenemos en los menores de 2 años, los mayores de 65 y los pacientes en riesgo. ¿Por qué? Porque todavía no puede el gobierno hacerla universal. Pero desde el punto de vista clínico individual, todos podemos recibirla, cualquiera sea la edad. Y muchas veces está la vacunación de la familia. Y en la vacunación de la familia, sobre todo cuando hay adultos mayores, embarazadas, que deben vacunarse contra la gripe, la embarazada, pero vacunar a los chicos viene muy bien, cualquiera sea su edad, para proteger que el virus no llegue y se lo pase a personas que pueden ser importantes. En relación a la embarazada, hay algo que aprendimos a raíz de la pandemia y de estudios posteriores,
que la embarazada puede recibirla en cualquier momento de su embarazo, habitualmente se le da en el segundo o tercer trimestre, pero tiene una doble ventaja. Primero, que la previene a ella, y segundo, que permite que la mamá le pase anticuerpos al niño que nace, y los 6 primeros meses que el niño no puede recibir la vacuna, tenga una defensa contra la gripe. Es muy importante, y los obstetras finalmente nos compraron la idea, al principio no estaban muy fáciles para convencerlos, pero nos compraron la idea, y realmente la vacuna de la embarazada es una vacuna fundamental, que también tiene que hacerse con la pertusis. Sí, ponemos la otra. Doctor, sí. Con respecto a los Celtamivir, finalmente fue, digamos, muy complejo desde que apareció por ahí conseguirlo. A veces lo tenían los hospitales y no lo tenían las farmacias. ¿Cuál sería la idea para este invierno? Mire, para este invierno, en los Celtamivir se va a poder conseguir un poco más que antes en la farmacia, pero fundamentalmente nosotros en Buenos Aires, no sé cómo es en Córdoba, cuando tiene uno necesidad, lo mandamos al hospital y el hospital se lo da, porque el hospital lo tiene. El hospital de pediatría, el hospital Muñiz, lo tienen. En general está poco popularizado, porque como realmente el H5N1, la gripe aviar, no vino, uno dejó de producirla y comprarla. En un momento dado no se conseguía, porque todos queríamos tenerla en el bolsillo, por las dudas, ¿me entiende? Ahora se consigue menos, hay 3 laboratorios que lo producen, LKM, ELEA y los que representan a Roche, pero yo creo que se va a conseguir con un poco más de facilidad. Lo que es real, claro y concreto, que si usted lo da precozmente, disminuye muchísimo la evolución de la gripe. Muy bien, queridos amigos, cuando uno ve aparecer un nuevo virus, quiere mostrárselos como una inquietud y una preparación de lo que nos puede venir. El síndrome respiratorio coronavirus de Oriente Medio es muy interesante. Yo tuve el privilegio de estar en Jerusalén, en Jordania, en Palestina, y después estuvimos con Francisco en un viaje interreligioso, y realmente disfrutamos un montón de estar 40 personas con el privilegio de ver estos lugares y después de ir a verlo a Francisco. Pero teníamos temor de este virus, y yo me acuerdo en Petra, no sé si alguno de ustedes conoce, en Jordania hay un lugar que se llama Petra, que es precioso, se los recomiendo, había camellos, y ahora les voy a decir por qué teníamos algunos temores. El primer caso fue detectado en abril del 2012. Es distinto a los otros coronavirus que producen el resfrío, tanto es así que rápidamente se lo categorizó y se lo llama coronavirus de Oriente Medio. ¿Qué son los coronavirus? Son virus que ustedes saben que habitualmente producen el resfrío común, pero cuidado, algunas veces cambian sus características, como pasó con el síndrome agudo respiratorio severo en el 2003, alrededor de esa fecha, y se vuelven muy agresivos. El coronavirus hasta el 20 de marzo del 2014 hubo 200 casos confirmados por laboratorio. Fíjense la mortalidad, 42%. Tener una infección respiratoria que no tenemos tratamiento con 42% de mortalidad nos angustia y preocupa mucho. Pero fíjese lo interesante.
Hay pacientes de casi todos los países, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, pero también casos del Reino Unido, casos en Francia, casos en Italia. Quiere decir, mis queridos amigos, que si ustedes viajan como viajamos nosotros, tenemos que estar atentos de algunas situaciones y esperemos no tener una infección respiratoria severa. Fíjense los últimos casos que hubo en Kuwait, Arabia Saudita, y qué característica tiene. Es una enfermedad respiratoria aguda, tiene falla renal, produce problemas importantes gastrointestinales y algunas veces puede tener en inmunosuprimidos presentación atípica. ¿Por qué le decía lo del camello? Cuando fuimos a Petra, quedamos impactados por la belleza del lugar y nos llevaban algunos con camellos. Podíamos subir a un camello y con el camello se iba alrededor de esas montañas rojas muy lindas. Pero yo le decía, no suban a los camellos, no suban a los camellos. ¿Por qué? Porque se encontró que los camellos serían la principal fuente de transmisión de este virus. Fíjense, el problema que pasó con el coronavirus se los encontró en 203 camellos de Arabia Saudita. Quiere decir que fíjense qué buenos estudios se han realizado y se ha encontrado una situación que realmente para la gente del lugar es importante tenerla presente. No se conoce la vía de transmisión de animales a personas, pero hubo casos de personas que no estuvieran expuestos a animales y tuvieron la enfermedad. Y hubo casos de transmisión interhumana, centro de salud, familia, compañeros de trabajo. Como yo le decía, acuérdense de la reflexión de Hahnemann. Cuando un virus es muy severo, por suerte, no se transmite tanto. Porque si estos virus muy severos se transmitieran mucho, estaríamos realmente muy afectados y preocupados. Parece que no hay todavía evidencia que pueda transmitirse en forma generalizada. Pero es importante, y ustedes cuando llegan a Estados Unidos van a ver que hay un cartel en el aeropuerto que dice: el que viene y tiene infección respiratoria y vino de alguno de estos países, por favor, hacerse ver para saber si tuvieron o no la enfermedad. En resumen, mis queridos amigos, tener en cuenta que este virus existe, que tenemos que estar atentos y que las personas que vienen, sobre todo de Oriente Medio, pueden traer a nuestro medio. En general, ¿ustedes se acuerdan cuando tuvimos la pandemia del 2009? Una de las cosas que hizo el gobierno, ¿qué fue? Prohibir ir ¿a dónde? ¿Al lugar cerrado? No, a México. ¿Se acuerdan? Sí, No sé, tuvimos un lío tremendo, pero no hay en general restricciones de viajes, inclusive o de comercio por este coronavirus. Quiere decir que uno tiene que protegerse, tratar de no estar con la gente que tenga un cuadro de infección respiratoria severa y no estar cerca de los camellos. Una de las cosas más importantes cuando viajábamos era de no consumir productos animales crudos o mal cocidos, evitar frutas y vegetales sin lavar y lavarse mucho las manos. Eso es una medida fundamental
que se está preconizando. Y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda mucho que a los que viajan a esos lugares, si son mayores de 65 años, menores de 12 años, embarazadas, personas con enfermedades, tratar de no hacer el peregrinaje a la Meca, a Arabia Saudita. Ustedes saben que los musulmanes son muy fanáticos de ir allá, pero realmente nosotros estamos muy preocupados. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque cuando la gente está toda junta, hay muchas posibilidades de que uno pueda transmitirse virus o infección de persona a persona. Muchas veces nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con el Mundial de Fútbol? ¿Qué vacunas deberíamos darnos o no darnos? El asunto es muy simple. La vacuna de fiebre amarilla para algunos lugares está recomendada, no para ir a Río de Janeiro, a San Pablo, pero para algunos lugares está recomendada. Ustedes van a ver que si viajan hoy a Bahamas, Bermudas, a muchos de esos lugares le piden la vacuna de fiebre amarilla. ¿Saben por qué le piden la vacuna de fiebre amarilla? Porque nosotros tuvimos en el 2008 unos 2 o 3 casos en el norte y nos categorizaron como país con fiebre amarilla. Y entonces, como somos país, entre comillas, con fiebre amarilla, que nunca tuvimos realmente ningún problema, nos piden las vacunas para ir a Bermuda, Bahamas y algunos de esos lugares. Entonces, mis queridos amigos, los que viajan a la India también necesitan darse la vacuna de fiebre amarilla, no le dan la visa, sino. Pero sepan que no es porque hay fiebre amarilla en esos lugares, sino por el antecedente nuestro que tuvimos. Para protegerse ellos. ¿Cómo? Para protegerse ellos. Ellos, exactamente de nosotros. La segunda vacuna que si yo iría al Mundial de Fútbol me daría es sin duda la antigripal. ¿Y la tercera cuál es? ¿Qué le piden a los que van a Arabia Saudita y si no pueden participar de esa reunión donde se juntan millones y millones de musulmanes? ¿Qué le piden? La vacuna del meningococo. La vacuna del meningococo. ¿Por qué? El meningococo es un germen que se transmite de persona a persona, porque se transmite de portadores sanos. En Arabia Saudita no podemos ir a esas reuniones donde se juntan millones y millones de personas si no tenemos la vacuna del meningococo. En Brasil hubo, por eso vacunan contra el meningococo C en algunas ciudades, hubo meningococo, no en forma epidémica como la que vivimos nosotros en el 76 y después en la década del 90, pero hubo y hay. Si yo viajara y voy a estar con todo el mundo en la cancha de fútbol, si yo, mi familia, alguno viajara, recibiría la vacuna del meningococo, que es una sola dosis, que es Menveo Menactra. A mí no me gusta cuando hay una vacuna que tiene cualidades parecidas, recomendar una versus la otra, porque realmente son muy comparables. Una es de Sanofi, otra de Novartis, pero es muy importante. Entonces el mensaje que quiero dejarles es, mis queridos amigos de esta última parte, es cuando vean que aparezca un virus como el ébola, el coronavirus, lean, regístrenlo y ténganlo. Sepan, por suerte, que no va a ser fácil que se disemine, pero sepan las características que tiene sobre todo estos coronavirus, porque hubo gente de distintas partes de Europa que viajó y se contagió y tuvo la enfermedad. Mis queridos amigos, esto era lo que yo quería compartir y
con ustedes, y con lo que yo escuché de convivir, que están trabajando con las personas con enfermedades crónicas, sepan que una de las herramientas mejores que tenemos es la prevención a través de las vacunas. Y entonces tengámoslos presentes y seamos generosos en vacunarnos y vacunar. Muchas gracias.